Bueno, vamos a arrancar. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 3 del libro de Romanos. Abran lo de la versión que tengan a la mano para que empecemos. No sé, primero voy a preguntarles cómo les había ido con la lectura, qué habían podido, qué les había llamado la atención, qué enseñanza de pronto podían resaltar para que compartamos antes de iniciar el estudio. Voluntarios. ¿Quién dijo yo? Caro siempre. Bueno, Caro, hágale, gracias. Yo sabía. Venga, sí. Hay ahorita un tema que me está gustando mucho y pues claro, el libro de Romanos es un libro muy denso en cuanto a contenido. Pero sin embargo me incliné solamente por un, digamos, uno solo versículo más porque es muy amplio. Pero está en el versículo, en el capítulo 3, versículo. Vamos a comenzar a leer del 22. ¿Sí me escuchan? Sí, Caro. Listo. Bueno, pues dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, me llamó mucho la atención esto lo que es la propiciación. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, o más bien que las prácticas que se hacían en el tabernáculo, son una de las que se ejecutó o en la cruz incluso estamos viviendo, ¿no? Entonces estuve buscando bastante sobre qué es la propiciación o el propiciatorio y, ajá. Y entonces les voy a hablar así más o menos. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca, ¿sí? El arca de madera que estaba de cubierta de oro que estaba en el lugar santísimo. En el propiciatorio era donde la presencia de Dios bajaba y hablaba con Moisés, o donde ministraba, mejor dicho, la presencia de Dios. Entonces, la propiciación, pues, era el sacrificio o el derramamiento de sangre. Casi siempre era de un cordero, pero también se podían utilizar becerros o chivos o otros animales. Pero en este caso, pues, hablamos de un cordero. Para nosotros, Jesucristo el cordero. Entonces, ese es el propiciatorio, Cristo es la propiciación. Entonces, según los eh, significados que encontré, propiciatorio, pues es la tapa que cierra el arca y la propiciación, pues es el sacrificio, ¿no? Un animal que lleva la carga por nuestros pecados. Ahora, tremendo lo que encontré en Juan 20:12. Si vamos un momentico a Juan 20:12, espérenme, lo busco porque no lo tengo. Dice algo muy fino, o sea, muy chévere. Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando de la propiciación. Los dos ángeles estaban, uno a la cabeza y otro a los pies, igual que en la tapa del propiciatorio, o sea, tremendo. Y Jesús es como Dios nos habla, maravilloso. Entonces me llamó demasiado la atención y pues es solamente un pedacito de lo extenso y de lo amplio que es el libro de Romanos. Ok. Bueno, ya nos saltamos de pronto a una parte ya como el grueso del tema, pero sí, como tú dices, tiene mucho contenido este libro de Romanos. Pensaba hoy, que había dicho Rubén que estudiáramos el capítulos 3 y 4, pero yo estudiándolos ya un poco más a detalle, me di cuenta que esto tiene demasiada carne, como dice el dicho. Ahí entró Luisa. Luisa, bienvenida. Estamos apenas empezando, entonces no sé si alguien más quiera comentar qué puede resaltar del capítulo número 3 de lo que leyó. Juan, si quiere, Luisa, si quiere. ¿Cómo les fue? Cuéntenos ahí cómo les fue con la lectura.
Ay, cae que no cojo el botoncito. Bueno, yo voy a tratar como de decir algo ahí de lo que más o menos cogí, pero hoy no me está entrando la lectura. A ver, ni hoy ni ayer. Bueno, me acuerdo que leí acerca de lo de... bueno, acerca de la fe. Era la fe como... Ay, ¿de qué personaje era que hablaba? No, hablaba de Abraham, creo que Abraham, sobre las obras que él hacía y sobre la fe. Entonces, de que si fuera por las obras, no habría como una manera de, según lo que yo entendí, como de justificarnos, porque uno dijera que por el hecho de uno obrar bien, Dios lo iba a perdonar a uno y serían perdonados como todos sus pecados. En cambio, en cuanto a la fe, realmente Dios como que nos valoraba en ese sentido. Igual así mismo había valorado ¿cómo se llama? A Abraham. Abraham. Pero no, mejor dicho, no, hoy estoy como enredado de la cabecita, no. Bueno, no importa, lo que haya cogido. Bueno, Luisa está por ahí. Si estás ahí, manifiéstate. Bueno, parece que no. Entonces, si Franci leyó algo, si nos quiere comentar algo, me escribe si quiere, o si no, para empezar. No, ok, listo. Bueno, hemos terminado el capítulo 2 en una explicación de Pablo acerca de la tradición religiosa de los judíos, ¿sí? Nos había comparado a nosotros, obviamente, nosotros nos vemos obviamente reflejados en la escritura. Cuando decimos conocer la escritura y decimos que juzgamos lo bueno y lo malo con base en la escritura, pero nosotros con nuestra conducta anulamos la escritura o la contradecimos, ¿cierto? Es decir, que Pablo nos da a entender de que la religión no sirvió como alternativa para corregir nuestra mala conducta, ¿sí? Entonces el capítulo 2 del libro de Romanos termina diciendo, el versículo 29 y 3, versículo 29, el último versículo del capítulo 2 termina diciendo, el verdadero judío lo es en su interior. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, el verdadero judío lo es en su interior y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. ¿Sí? Pablo estaba haciendo toda una explicación del significado de la circuncisión, que era una tradición judía, era además una norma que Dios les había colocado para diferenciarlos de los demás pueblos, y en el momento de que nacía un varón judío, era circuncidado, ¿sí? Y esa era una marca de que él pertenecía al pueblo de Dios. Ahora Pablo le está diciendo, después de que obviamente todo esto ya es después de Jesucristo, tenemos que entender esto, todo esto es después de Jesucristo, les está diciendo, vea, la circuncisión que sirve ya no es la de la carne. Le agradezco ahí si silencian sus micros, por favor, a Rubén. Gracias. La circuncisión ya no es la de la carne, porque eso realmente no cambia mi conducta. Eso era una marca para identificarme, pero eso no está cambiando mi conducta. Y termina diciéndoles, es que la ley, el justo no es el que conoce la ley, sino el que la aplica, ¿sí? Y en eso termina. Es decir, que entre judío y no judío ya no hay ninguna diferencia. Y empieza a explicarnos en el capítulo 3 cómo es que ahora nos ve Dios. Y aquí hay demasiada información. Miremos la primera parte de este capítulo, se titula El justo juicio de Dios. No, perdón, es el capítulo 2. El capítulo 3 se titula La fidelidad de Dios, o Dios permanece fiel, ¿sí? Así se titula ese primer pasaje, del versículo 1 al 4. Yo le voy a pedir a alguien que me colabore leyéndolo, que lo lea muy detenidamente y le voy a preguntar a cada uno qué entendió, solamente por ejercicio, ¿sí? Porque tengo algo que comentarles al respecto. Del capítulo 1 al 4, detenidamente, y vamos a tratar de entender. Si algún voluntario me dice, cualquiera. Romanos 3, del 1 al 4. Listo, yo leo. Ok. Todos muy atentos para que ahorita traten de interpretar qué es lo que nos quiere decir este primer pasaje. Entonces, ¿qué ventajas tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho.
y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si alguno de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito. Ok, hasta ahí. Primero, digamos que obviamente Diego, que fue el que lo leyó, coméntenos qué entiende Diego por lo que lee ahí, someramente. Bueno, yo entiendo que ella les está explicando como lo que usted nos decía ahorita, de que ya no sirve de nada la circuncisión física. Uh-huh. Necesitamos la circuncisión del espíritu, sacando todo lo que no es de Dios, ¿sí? Y que aunque nosotros pequemos o reincidamos en el pecado, Dios siempre va a estar ahí firme amándonos. Ok, eso suena bien, pero no es textualmente lo que nos dice el texto. Hagamos una nueva lectura, al menos desde el versículo 1 hasta el versículo 1 y 2, nuevamente, por favor. Entonces, ¿qué ventajas tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho, y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Hasta ahí. ¿Eso coincide con lo que usted acaba de explicar? ¿Sí o no? ¿Qué Pues, cree, no? Es contrario, sí. ¿cierto? Él está diciendo realmente, sí sirve. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. Bueno, entonces me está permitiendo ver que en realidad sí hay una utilidad de eso, ¿sí? Y que si bien Pablo estaba condenando o dándoles a entender de que la circuncisión física no era lo que realmente generaba un cambio en mí, esa circuncisión aún sirve y él nos va a explicar por qué sirve. Y lo primero que dice es, sirve de mucho, primero, porque a los judíos Dios les encomendó la palabra y eso ya es un privilegio grandísimo, ¿cierto? Porque hasta este tiempo nosotros no somos judíos y millones de personas en el mundo han conocido la palabra de Dios. Es decir, que eso es un privilegio. Y luego continúa diciendo, versículo 3 y 4, pero entonces, si alguno de ellos no fueron fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. ¿Quién entiende eso? Pues yo pienso que se están preguntando que así como Dios les encomendó, les confió la palabra de Dios a ellos en primer lugar, ¿cierto? Entonces, que si ellos fallan, ya Dios no les va a seguir encomendando la palabra, la pregunta. Ok, esa es una interpretación. Vamos a ver otra interpretación. ¿Quién tiene otro punto de vista? Juan, claro. Yo entendía que así los judíos, como hombres que son, porque digamos, se habla de los judíos como los que les encargaron de la palabra, pero al mismo tiempo se les menciona como hombres que son común y corriente, en el sentido de humanidad. El hecho de que ellos mientan o fallen o no lo hagan no significa que entonces la palabra de Dios queda abolida o no se va a repartir más. Exactamente. Hay que entender algo con con este libro, antes de continuar, y por eso quise hacer el ejercicio, y es porque les había dicho que Pablo, vimos en el libro de los Hechos, que cuando lo estudiamos, Pablo hablaba con el que fuera, ¿sí? El que necesitaba hablarle en arameo, le hablaba en arameo, el que hablaba en griego, el que necesitaba hablarle de mitología, de filosofía, de los dioses, de Jesucristo, de la ley, a todo el mundo le hablaba, y con cada quien tenía un lenguaje apropiado para darse a entender. En este caso, Pablo le está escribiendo directamente a la cuna del derecho romano, a la cuna del derecho actual, que es el derecho romano, y se faja, mejor dicho, la obra magistral de su vida en la carta a los romanos, y entonces utiliza un lenguaje que es, ahorita estaba hablando con una compañera que es abogada y le preguntaba, ¿cómo se llama el lenguaje que ustedes manejan? Y me dice, realmente no tiene un nombre particular asociado, pero se conoce como lenguaje jurídico. Y no sé si usted ha escuchado de pronto alguna audiencia de un juicio o una imputación de cargos, algo así de los abogados, pero utilizan un lenguaje muy elevado, elaboran un contexto y hacen una cantidad de cosas para darse a entender entre ellos, para asegurarse de que lo que están diciendo es exactamente lo que quieren decir y que nadie lo malinterprete.
como tiene tanto artículo, tanta norma, tanta estructura, ellos citan una cantidad de artículos, dice con base en esto, por esto y para esto, y finalmente la frase o el mensaje en concreto se resume en un solo guión, ¿sí? Pero ellos generan todo el contexto de lo que están diciendo. Algo similar funciona con el lenguaje que Pablo utiliza en esta carta. Es un lenguaje muy elevado y por eso quiero que hagamos hoy un ejercicio. Vamos a leerlo en otra versión más contemporánea. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Ahora le voy a pedir a Diego que si tiene forma de seleccionar ahí la versión, busque la NBI, perdón, NTV, Nueva Traducción Viviente. Y quiero que veamos cómo nosotros en este tiempo podemos entender, si bien nosotros no conocemos tanto del lenguaje jurídico, hay herramientas que nos permiten entender el contexto de lo que se está diciendo, porque hay muchas versiones de la Biblia. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Que entre ellas guarden la idea central, ¿sí? Obviamente van a utilizar diferentes palabras, pero van a conservar la idea central. ¿Tiene la NTV? Listo. Ok, vamos a leerlo del 1 al 4. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? ¿El 4 también? Sí. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras cerca de él. Exacto. Permítame. ¿Ya hay mayor entendimiento, mayor comprensión de lo que significa? Sí. ¿Sí? Coincide con lo que estaba diciendo Juan David acerca de la interpretación, ¿sí? No se trata de que porque nosotros fuimos infieles a la hora de enseñar la palabra de Dios, esa palabra ya no va a ser veraz. No, porque y luego hay un pasaje ahí mismo, o no sé si será, dice, creo que está más adelante, donde dice que antes sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, ¿sí? Ante toda duda, ante toda inquietud, sea el hombre sea mentiroso y sea Dios veraz. ¿Listo? Es decir, que con estas herramientas nosotros podemos entender pasajes que en su contexto probablemente no tengan mucho sentido para nosotros o que puede que tengan un lenguaje académico muy elevado, un nivel académico en su lenguaje muy elevado, pero hay versiones que nos permiten entenderlo. ¿Por qué es importante esto? Ustedes han escuchado mucha gente que dice, yo no leo la Biblia porque eso la gente vuelve loca con eso. Yo no entiendo eso. Por allá es que una figura, apareció un personaje con como 4 caras y un becerro y que con una cara de león y que le brillaban los ojos. Eso es pura mitología, eso son historias. Hay versiones que lo aterrizan a nuestro lenguaje y nos permiten entender las enseñanzas. Entonces, esto sí ya es consejo personal, para el estudio de la Biblia, especialmente en estas cartas que son, digamos que tienen un nivel de información demasiado grueso, les recomiendo que haga uso de las diferentes versiones y cuando no entiendan algo en una, busquen en otras. En español hay como 6, 7 versiones, ¿sí? Entonces hagan uso de ellas para que puedan extraer, incluso en derecho también hay una herramienta que a la hora de emitir un juicio se hacen las indagatorias a los testigos y lo que se busca es que si al menos su versión no coincida perfectamente, que al menos haya una línea central. Es más, se considera extraño de que la versión de todos los testigos sea la misma, porque eso habla de que se pusieron de acuerdo para meter la mentira, ¿sí? Pero cuando hay algunas diferencias y de pronto conservan la idea central, pero tienen diferentes interpretaciones, como cuando una misma noticia es presentada por 2 noticieros y uno la presenta desde un punto de vista y otro del otro, y uno dice, pero si estuvieron en el mismo lugar, ¿cómo pueden hablar cosas diferentes? Porque tienen diferente interpretación, ¿cierto? Hablan de lo mismo, pero desde su punto de vista. Así mismo funciona aquí. Lo ideal es que cuando usted haga el estudio, compare entre versiones y saque la idea central, ¿sí? Y que le cause curiosidad a usted y que le llame la atención el hecho de que haya una versión que diga algo totalmente diferente. Porque en la Biblia, como las traducciones son hechas por los hombres, se pueden encontrar errores. ¿Listo? Y eso, obviamente, yo no puedo recibir una enseñanza errónea. ¿Cuál es la ventaja? Como dice la palabra, así nosotros hayamos sido infieles, de pronto unos por intención o otros por error, la palabra de Dios es veraz. Es decir, que siempre que la estudiemos vamos a recibir un mensaje correcto.
pero cuando tengamos buena intención y seamos diligentes al estudiarla. Otra recomendación, ya obviamente si esto es netamente espiritual, Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él se iba para el cielo y que iba a decirle al Padre que clamara por el Espíritu Santo, que nos enviara el Espíritu Santo. El Espíritu nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Él ya había dicho. Es decir, que si yo no pido al Espíritu Santo en oración de que me revele la palabra, yo no la voy a entender. Hay teólogos, como les había dicho en los estudios, hay teólogos que entienden perfectamente la Escritura, pero no creen en Dios. Y no hay un cambio en su vida, y no hay amor, compasión, bondad, no hay nada de eso, porque ellos se volvieron maestros de la ley o de la Escritura, pero solo de la letra, pero eso no llegó a su corazón y no transformó su vida. Entonces nosotros no queremos caer en eso mismo, nosotros queremos realmente extraer el mensaje, porque cuando Dios le habla a uno por medio de esos mensajes, realmente, como dice la palabra, penetra hasta lo más profundo de las entrañas del ser humano. ¿Listo? Si alguien tiene algún comentario ahí, bienvenido, si no, para continuar. No, listo. Entonces vamos a continuar. Voy a continuar leyéndola entonces, con base en esto que les acabo de explicar, en la Nueva Traducción Viviente, para que todos hagan el cambio en sus Biblias, para que podamos seguir la lectura. ¿Listo? Nueva Traducción Viviente. El versículo 4 no terminaba allí, realmente dice, como dicen las Escrituras acerca de él, dice, que ha demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Eso, ahí nos está citando una cita bíblica, valga la redundancia, del libro de los Salmos, ¿sí? Y también eso hay que tenerlo en cuenta. Eso se llama una concordancia. Y la concordancia lo que hace es que nos cita textos de libros anteriores que el escritor está narrando en ese momento, que está teniéndolo dentro del contexto. ¿Para qué se utiliza eso? Lo utilizaban normalmente para demostrar de que ellos estaban hablando de la misma escritura de la que la que los demás creían, ¿sí? Es una referencia, es una cita, para ayudarles a entender de que estamos en el mismo camino y que yo no les estoy hablando de un evangelio diferente, sino que estoy siguiendo la línea del mismo que todos conocíamos. Entonces vamos a buscar a dónde es que nos lleva esa concordancia. Eso está en el Salmo 51.4, si lo quieren buscar. Salmo 51.4. Bueno, se los voy a leer, dice así. Dice así, aquí habla el rey David y dice así: contra ti, solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Esto justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Es decir, David está reconociendo que él es un pecador, ¿sí? Y está reconociendo que los juicios de Dios son justos porque él es un pecador y porque ha hecho lo malo. Es decir, él está en capacidad de reconocer que ha hecho lo malo, por lo tanto, los juicios de Dios van a ser justos. ¿Y qué es un juicio justo? Un juicio justo es cuando usted le emiten una sentencia acorde a la falta que usted cometió. Un juicio injusto es cuando usted le dan una sentencia más grave, una condena más grave o más suave. Eso no es un juicio justo. El justo es justicia, el concepto de justicia es darle a cada quien conforme a lo que hizo, ¿sí? Y David en ese salmo está reconociendo que lo que él hizo hace que los juicios de Dios sean justos. Y más adelante vamos a ver por qué hace eso, que los juicios de Dios sean justos. ¿Listo? Entonces, ese salmo lo está citando Pablo en ese momento para darles a entender a ellos de que él les está hablando acerca de la misma escritura y que no está trayéndoles una literatura diferente. Vamos a continuar ahí, versículos 5 en adelante. Dice, si alguien tiene alguna inquietud, puede abrir su micrófono y me pregunte. Dice, versículo 5 en adelante: sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. Si escuchan ese pasaje, ese es un pensamiento muy cínico. Alguien podría decir que cuando yo me comporto mal, eso le hace ver a otros lo justo que es Dios. Y que en ese sentido Dios no debería juzgarme a mí porque antes yo le estoy siendo útil. Es decir, si yo no hubiera cometido esa falta, usted no podría juzgarme a mí para que los demás aprendan. Y uno dice, ese pensamiento es muy cínico, es decir, muy conchudo. Usted hizo la falta y ahora quiere que lo premien porque Dios lo está utilizando para que los otros escarmienten. Y el mismo texto lo confirma más adelante. Luego dice,
¿No es justo entonces que Dios nos castigue? Entre paréntesis está, esto no es más que un punto de vista de hombres o del ser humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgarnos? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Pablo termina diciendo, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Es decir, ese es el colmo de la conchudez. ¿Sí? Usted hace la falta y ahora quiere que lo premien porque gracias a su falta a los demás se les permite conocer la norma y el castigo que conlleva la infracción de esa norma. ¿Sí? Si usted lee ese mismo pasaje en la Reina Valera contemporánea, el lenguaje es totalmente jurídico y es muy elevado. Vamos a tratar de hacer el ejercicio a ver si entendemos algo similar a lo que entendimos en este momento. ¿Listo? Vamos a leerlo en la Reina, o sea, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y me dicen si entienden. Dice, del 5 al 8. Entonces, ¿qué diremos si nuestra justicia hace resaltar si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre, dice, de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Si ven la forma como tan estructurada, tan elaborada que Pablo se expresa para hablarle a un público que sabe que solamente le van a prestar atención si el texto está elaborado a su nivel, ¿sí? Si no, eso va a decir, ay, quién sabe qué borracho se escribió, quién vagabundo escribió eso por ahí que quería quejarse. La enseñanza, entonces, hasta ese pasaje, nos está mostrando primero de que habemos algunos que decimos, yo le estoy ayudando a Dios. Con mis faltas les estoy ayudando a Dios. Incluso Dios no debería juzgarme porque gracias a mi falta es que Él puede ejercer su justicia. ¿Sí? Yo creo que pena le opino ahí. Bueno, Mira que eso me parece muy parecido a de pronto alguna vez yo vi un papá que el hijo llegó y le hizo el reclamo porque él sabía, el papá era un empernido, no sé si todavía lo sea, a jugar las maquinitas, a jugar todo en maquinitas y muy alcohólico. Y el hijo le hacía reclamos, hasta que un día estábamos yo con el hijo, estábamos varios amiguitos y llegó el papá y le dijo, mijo, a usted lo quiero mucho, no vaya a ser como yo cuando grande, no vaya a tomar, no vaya a jugar maquinitas, que vea que yo no quiero que usted termine como yo, pero así en tal estado pues de borrachez, de alicoramiento. Entonces uno, es como la misma cuestión, el papá de pronto diría, yo soy un ejemplo de lo que mi hijo no debe ser, y más o menos así es como la misma analogía, por decirlo así, como uno decir, yo soy un ejemplo para los demás de lo que no deben ser. Sí, es algo... Exacto, antes no deberían incluso señalarme ni juzgarme si yo soy un ejemplo. Pues ejemplo de lo malo, pero en últimas ejemplos, ¿cierto? Y imagina el padre diciéndole, dele gracias a su papá, mi hijo, porque usted por lo menos no va a caer en lo mismo. Dele gracias. Si usted hubiera tenido un papá bueno, pues qué ejemplo iba a tener. Imagine lo cínico. Entonces Pablo hace esa primera aclaración. Del 9 en adelante, voy a pedirle entonces a quien hay por ahí, va a Juan David, que nos colabore leyendo en la Nueva Traducción Viviente, del 9 al 10. Hechos 3, 9, 10, ¿cierto? Romanos. Pero yo lo uso acá en la experiencia celular. Romanos 3, del 9 al 10. ¿Qué versión tiene ahí, Juan? Ya, mira, que yo siempre leo la Reina Valera. Bueno, la idea es que podamos hacer el ejercicio. ¿Tiene la Biblia física o...? No, me toca ampliar la pantalla y todavía estoy ciego. No, se puede cambiar del de versión 9, para que sigamos leyendo, sí. 9 y 10. 9 y 10.
¿cómo hago yo para...? Yo le pregunto a Dani cómo hago acá para darle la versión. Ok. ¿Cómo le doy la versión acá? La nueva traducción viviente. La nueva traducción NTV. viviente. Acá de punto. No. Creo que esa solo es una versión. No tienes versión. ¿No? No, es Solo tiene la Reina una Valera. aplicación que solo maneja una versión. Ah, bueno. Entonces vamos a pedirle el favor a Caro que nos colabore con esa versión. Si la tienes, Caro. Sí. Ok. 9 y 10. Ok, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Hasta ahí. Esa es la conclusión de Pablo. De que ya no se trata de que el ser judío me haga justo o de que el ser gentil o fuera de los judíos me haga pecador. Realmente ya no se trata de eso, se trata de que todos somos pecadores. Y ahí en adelante nos empieza a explicar todas las condiciones que padece el ser humano por las cuales considera que somos pecadores. Vamos a hacer un repaso y ahorita miramos si nosotros encajamos en alguna de esas. Dice, él termina concluyendo, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Oiga, mire que él está dando un absoluto, ni siquiera uno. Obviamente exceptúa a Jesucristo, porque Jesucristo es la misma palabra, ¿sí? Está hablando de todos los seres humanos nacidos de carne y hueso. Jesucristo obviamente dice la palabra que es obra del Espíritu Santo por medio de la Virgen María. Pero dice que todos en absoluto, fuera de Jesucristo, todos somos injustos, ¿sí? Que no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Del 11 en adelante nos empieza a citar una cantidad de salmos. Permítame, lo busco. El 11. Dice, nadie es realmente sabio. Dice, como está escrito. Él acaba de decir el versículo 10, como dicen las escrituras. Entonces, es decir, nos va a empezar a citar una cantidad de pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué pasajes son. Dice, primero dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Le está describiendo una cantidad de personas con base en una cantidad de versículos del Antiguo Testamento, y realmente yo creo que nosotros encajamos en alguno de esos. En algún momento tuvimos muy malas palabras, tuvimos muy malos pensamientos. Vemos que el mundo obviamente está lleno de todo lo que Pablo describe ahí con los versículos que cita, de muerte, de gente que enseña y hace cosas totalmente diferentes, gente que no encuentra la paz porque ha hecho tantas cosas malas que ya no sabe realmente dónde esconderse literalmente, gente que no tiene ningún temor de Dios, gente que en todo momento tiene malos pensamientos, gente que en todo momento tiene malas palabras y malas acciones para con su prójimo, y realmente eso es lo que es el mundo, eso es lo que somos nosotros. Luego dice el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, es decir, a los judíos, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Les había comentado al principio del estudio de Romanos que Pablo empieza explicando el Evangelio por el orden correcto, como un buen vendedor. Primero nos permite ver cuál es la necesidad y luego de que nos vende la necesidad, entonces nos vende la solución, ¿sí? Eso es un buen vendedor. El mal vendedor empieza a promocionar su producto sin saber realmente si el cliente tiene la necesidad de eso, ¿sí? Por eso el cliente se desgasta, se aburre y realmente no conecta con el producto del cliente, a pesar de que pueda que realmente lo necesite, porque el vendedor está más interesado en solucionar su problema, es decir, vender, que en solucionar el problema de su cliente. Esa es la estrategia adecuada. Pablo empieza por el orden correcto. Él dice, vea, el problema es que todos pecamos. Y es evidente,
todos podemos reconocer de que muchas veces hemos hecho cosas malas y el mundo está lleno de eso. Estamos encerrados en este momento porque alguien seguramente hizo algo malo y nos contagió a todos. Pues hay rumores de que eso es una conspiración, de que es un virus inventado. Es decir, probabilidades o posibilidades de que eso haya sido por obra humana, hay muchas, ¿cierto? Y eso nos afecta a todos. Decir que el mundo está lleno de eso. Es decir, si no existiera incluso el COVID, el país antes de la cuarentena y del COVID-19 estaban inmersos en una cantidad de problemas, estaban investigando a Uribe, estaban investigando una cantidad de personajes, que el robo, que la guajira, que los votos, que la guerrilla, que están volviendo a bombardear. Es decir, mantenemos en problemas en todo momento, ¿cierto? ¿Por qué nos tenemos en problemas? ¿Porque el mundo nos los genera o porque nosotros mismos decidimos hacerlo? Nosotros mismos, ¿cierto? Decidimos hacer las cosas que no convienen conforme a lo que está escrito y eso nos causa consecuencias. Pablo empieza por ese lado y nos empieza diciendo, vea, todos somos pecadores, no hay ni uno solo justo, usted tiene un problema, si está buscando a Dios por sentirse mejor, probablemente, como les decía hace unos días, el cristianismo no sea la mejor alternativa, ¿sí? Porque en cuanto a religión, hay religiones mucho más estructuradas, con mejores templos, con más disciplina, con más riqueza cultural, con más riqueza económica, con más disciplina. Los monjes Shaolin, les comentaba a ustedes que, por ejemplo, ellos meditan y se van a los montes y aguantan las inclemencias del frío y ayunan y una cantidad de cosas. Los templos, mejor dicho, son espectaculares, la prudencia, la devoción, la reverencia, la limpieza de todo. La misma Iglesia Católica tiene iglesias hermosísimas, su riqueza económica es muy grande, su poder y su influencia es muy grande, pero Pablo no nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar algo que nos ayude a hacer obras buenas, nos está primero haciéndonos entender que nosotros tenemos un problema y que ese problema hace que nosotros vamos a tener que tengamos que comparecer ante Dios, ¿sí? Porque si usted y yo nos consideramos personas justas o aplicamos justicia normalmente en cualquier situación, pues Dios también va a aplicar justicia en algún momento. Y primero entonces nos quiere hacer ver cuál es nuestro problema. ¿Cuál es el propósito de la ley? Lo decía el versículo 19, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Obvio, a nadie se le puede juzgar si no le ha sido dado un manual de conducta, ¿cierto? Un manual de comportamiento. Usted entra a una empresa o entra a un colegio o una universidad y le dicen, vea, el manual de convivencia es este. Usted no puede hacer copia de los exámenes, no puede llegar con el uniforme así, tiene que venir de tal manera, comportarse así, saludar, respetar, todos los detalles, ¿cierto? Y con ese manual es que cuando usted lo infringe, lo llevan a que responda por sus actos. Sin la ley, nadie puede ser culpable, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios. Es decir, si usted se compara ante la ley, ¿usted se declara culpable o no? Esa es la primera pregunta de la noche. Si alguien no se declara culpable, que levante su mano y nos diga por qué, abiertamente. Voluntarios, espontáneos. ¿Estás hablando de cuál ley? ¿De la ley humana? De la ley de Dios. Okay. No matar, no robar, al menos de los 10 mandamientos básicos. Cerraré el micrófono. Ok, ¿algún otro espontáneo voluntario? No, listo. Es decir, que asumiré que todos nos consideramos culpables al menos ante esa ley, ¿cierto? Luego Pablo sigue diciendo, versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Oiga, esto es tan importante. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley se refiere al Antiguo Testamento, a lo que Dios le entregó a Moisés en 2 tablas y a todo lo que en adelante le explicó que le dijera a su pueblo. Luego termina diciendo, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ese es el propósito de la ley, ¿sí? Y eso ya me tiene que dar algo de libertad. ¿Por qué me tiene que dar algo de libertad? Porque si Dios mismo, que me dio la ley, me está diciendo que ninguno va a ser capaz de cumplir su ley, entonces, ¿cómo me va a juzgar?
Miren lo importante de estudiar la Biblia, porque cuando la gente, usted le empieza a hablar del Evangelio y le dice que usted va a tener que comparecer ante Dios por sus pecados, la gente dice, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es bondad, usted no me venga a meter aquí miedo, no me venga a decir aquí que yo he ido a una religión y me has dicho que Dios es amor. Y Dios es amor, Juan lo dice, Dios es amor, pero eso es un atributo de Dios. Pero el segundo atributo de Dios también es la justicia, y no puede haber amor sin justicia. Ahora Pablo nos está diciendo, para haber justicia primero tiene que haber una ley, y no me pueden juzgar sin haberme dado una ley. Él mismo lo está, es decir, Dios mismo lo está reconociendo. Entonces, ¿para qué me dio ley si no me va a juzgar con ella? Una ley es para eso, para que cuando yo la infrinja, la cumpla. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con la ley. Primero, ya nos deja claro cuál es el propósito, ¿sí? Y eso nos da libertad, porque Dios mismo nos está diciendo, ustedes no van a ser capaces de cumplirla. Y si ustedes quieren que yo los evalúe por el cumplimiento de la ley, yo lo hago, pero con el incumplimiento de un solo mandato, ya la incumplieron toda. Esto ya rompieron la ley. Es decir, o usted es perfecto para poder estar en mi presencia, porque yo soy perfecto, o tenemos que buscar otro mecanismo para que usted pueda llegar hasta mí. ¿Sí? Si yo soy perfecto, hablando de Dios, si yo soy perfecto y solo puede estar en mi presencia lo que es perfecto, santo y puro, entonces al menos usted tendría que estar en capacidad de cumplir la ley para estar en mi presencia. ¿Sí? Esas son las condiciones. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque mucha gente dice, es que yo no soy alguien malo, yo no robo, ni mato, ni bailo pegado, ¿cierto? Ni le robo a la mujer al vecino. Y al menos ante esos argumentos, pues uno dice, pues bueno, sí, usted sí es una persona buena, al menos con esos puntos. Usted no roba ni mata, es decir, usted es bueno comparado con un ladrón y es bueno comparado con un asesino, ¿cierto? Pero Dios está diciendo, el que rompe una sola de las leyes ya quebrantó la ley. Es decir, que ya es digno de juicio. Es decir, que ante mi presencia ya no puede estar. Miremos, quiero que lo veamos un momento en la versión de la Reina Valera, porque utilizan una palabra muy específica y aquí quiero darles otro tip. Miremos el versículo 19 y 20 en la versión Reina Valera contemporánea. Bueno, sí, versión 19 y 20. Dice, Reina Valera contemporánea dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Bueno, hay otro pasaje en el que Pablo menciona, se los voy a buscar, creo que es el mismo libro de Romanos, dice, regálenme un momento, dijo, en Romanos 6, más adelante está en el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga, esto dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, todos estamos bajo unas leyes que rigen el universo. Las entendamos o no, estamos bajo esas leyes. Usted entienda o no entienda a qué velocidad cae un cuerpo y con qué fuerzas ha traído hacia el centro de la Tierra. Cuando cae en caída libre, entienda o no entienda esa velocidad, entienda o no entienda la fórmula, usted está bajo esa ley y no la puede violar a pesar de que usted diga, esa tal ley no existe, porque es una ley que sobrepasa mi voluntad, es una ley universal. Y es una ley natural. Así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales, ¿sí? La primera ley espiritual, la paga del pecado es muerte, ¿sí? ¿Qué es el pecado? El pecado, la Biblia lo define como toda transgresión a las leyes de Dios. Eso es un pecado. Si usted transgrede, es decir, viola una norma que Dios colocó, eso es un pecado. ¿Listo? Otra, primer ley espiritual, la paga del pecado es muerte. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si yo he pecado tanto? Porque sigo vivo. Ahí quiero que vayamos a otra herramienta, como les acabo de decir ahorita, y es que la versión Reina Valera nos permite a nosotros hacer un estudio sintáctico y hermenéutico, es decir, del origen y el significado de las palabras. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia que nosotros manejamos hoy no fue escrita en el lenguaje español, ni en inglés, ni en portugués, ni en francés, ni en italiano. Fue escrita en hebreo
en arameo y en griego, ¿sí? Por eso nosotros, para entender el significado de esa escritura, tenemos que remontarnos o remitirnos al significado original de esas palabras en el idioma y en el contexto en el que se escribieron, porque el griego en el que se escribieron, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, no fue escrito en el griego que hoy se habla en Grecia, ¿sí? Fue escrito en un tipo de griego que se llamó griego jónico o griego ático, griego tolomaico, y ese tipo de lenguajes tienen una connotación diferente al nuestro. Hay palabras del griego y del hebreo y el arameo que no tienen una traducción literal al español. Por eso a nosotros nos toca estudiar hermenéutica para saber realmente qué significa. Por ejemplo, en este caso, si la paga del pecado es muerte, porque yo sigo vivo a pesar de que he pecado tanto, ¿sí? Y resulta que la palabra muerte que utilizan en el griego es la palabra tánatos, ¿sí? Como en este tiempo se utiliza el tanatólogo. ¿Qué es un tanatólogo? ¿Alguien sabe qué es un tanatólogo? Doctora Carolina. No. ¿Qué se les ocurre? Tánatos, Juan, Diego. Es el que arregla a los muertos. El tanatólogo. De ahí esa palabra proviene de la palabra tánatos, que tánatos significa muerte, pero en el griego esa palabra significa separación. No significa muerte propiamente física, sino significa separación. Es decir, que la condición de pecado nuestra nos coloca en una condición de separación de Dios. Por eso dice Pablo, porque todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos coloca en una condición de separación de Dios. Por eso es que no hay ni uno solo justo y por eso es que necesitamos ser justificados para poder entrar a la presencia de Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento Dios les había colocado una norma que era que en el propiciatorio que mencionó Carolina al principio del estudio, se tenían que hacer los sacrificios de los animales con los cuales cada persona pagaba por los pecados que había cometido. Ese fue el mecanismo que Dios estableció. A ese lugar solo podía entrar una persona que era llamada el sumo sacerdote y esa persona tenía que estar en perfecta santidad, ¿sí? Al menos tenía que haber rendido cuentas a Dios y estar en santidad y en paz con Dios para poder entrar a ese lugar. ¿Qué pasaba si no estaba en santidad? La escritura dice que esa persona se le amarraba un lacito con una campana en su cintura o en el tobillo, no recuerdo, y que cuando entraba, si esa persona estaba caminando, entonces la campana iba a sonar. Y cuando la campana de sonar es porque esa persona había caído muerta. Y caía muerta cuando esa persona estaba en pecado. ¿Sí? Entonces mire que en ese caso el pecado sí representaba la condición de muerte literal de la persona. Por eso, para entrar a ese lugar, que era el lugar santísimo eso se llamaba, ¿eso era el templo? No, eso era, ¿cómo se llamaba eso? El templo, sí, realmente era el templo. El tabernáculo, perdón, gracias, Caro. El tabernáculo que... Jaime, Caro. Las campanas no sonaban cuando él caía, sino que sonaban Al cuando revés. él caminaba. Cuando él caminaba. Y cuando dejaba de sonar, entonces ellos alaban porque tenía que haber caído muerto. Exactamente. Entonces lo alaban y decían, este man estaba en pecado. Preparemos otro para que vaya y pague y haga los sacrificios a Dios por nuestros pecados, porque no vamos a estar en deuda con Dios. Dice la ley, es decir, la escritura del Antiguo Testamento, que cada persona debía sacrificar su mejor cordero, su mejor semental, su mejor espécimen de lo que había en sus rebaños a Dios. Que no se podía sacrificar un animal tuerto, ni enfermo, ni cojo, ni con ningún defecto. Es decir, eso nos estaba señalando hacia Jesucristo, porque todo lo que se ofrece a Dios debe ser perfecto y sin mancha. La primera ley, el primer propósito de la ley que nos mencionaba Pablo es que la ley nos permite conocer nuestro pecado, ¿cierto? Y eso era lo que hacía en el Antiguo Testamento. La gente reconocía que había cometido una falta, entonces tenía que ir a Dios a hacer sus sacrificios. Y lo segundo que nos muestra la ley, o el segundo propósito de la ley, es apuntar hacia Jesucristo. Todo apunta hacia Jesucristo, toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, lo que les decía acerca de la palabra tánatos tiene que ver entonces con la separación que nos coloca a nosotros de la presencia de Dios, lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios en el huerto del Edén. Dice la palabra que ellos habitaban con Dios en el huerto del Edén, ¿sí? Al aire de la tarde caminaban con Dios y que cuando desobedecieron se corrieron a esconderse porque sintieron vergüenza y se conocieron desnudos, es decir, entendieron ya
la malicia que significaba el estar desnudos. Y luego dice la palabra en el Génesis que Dios los llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía dónde estás tú, pero es como cuando uno llega y ve que el niño es un daño y dice, ¿pero qué hizo? Y pues obvio, usted ya vio qué hizo, pero está, en serio, usted sí entiende lo que está haciendo. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y por eso me escondí. Es decir, Adán ya no estaba en la presencia de Dios, ya no caminaba con él al aire de la tarde, sino que oyó su voz en el huerto. Ya estaba separado de Dios, ya estaba lejos. Y eso es lo que nos ha hecho Dios, nos ha hecho el pecado a nosotros con respecto a Dios. Nos alejó de Él. Y por eso el mundo hoy vive como vive, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ya entendimos el problema. Ninguno levantó la mano, ninguno dijo soy justo, ninguno dijo soy bueno, ya entendimos el problema. Ahora necesitamos una solución a ese problema. ¿Listo? Vamos a continuar leyendo entonces a ver qué es lo que nos dice Dios. Si nos dice que no vamos a poder ser juzgados por su ley, porque ningún ser humano puede cumplir toda su ley, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ver versículo 21 al versículo 22. Dice versículo 21 al 23, no sé si Luisa está por ahí. Sí, ya puedo solucionar su problema del micro. Sí, Luisa está ahí. Sí, Ok, Lu, para que leamos por favor en la versión de la nueva traducción viviente, Romanos 3, del 21 al 23. Cristo sufrió nuestro castigo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Al 23, Sí, 23 y 24, sí. pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hasta ahí. Les quería mencionar otro pasaje para complementar esto. Creo que está en Efesios, perdón. En Efesios es otra carta que escribe Pablo a otra iglesia, es a los Efesios, o a la ciudad de Éfeso. Efesios 2, 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, es decir, la forma en que nosotros ahorita somos salvos en el Antiguo Testamento era por medio del cumplimiento de la ley. En el Nuevo Testamento, que se considera el periodo de la gracia, somos salvos, como lo dice Efesios 2, por gracia, es decir, la gracia significa gratis. ¿Gratis de qué forma? Pues gratis para nosotros, pero en realidad sabemos que no hay nada gratis. Cuando hay algo que llega a nosotros gratis, alguien tuvo que haberlo pagado para que a nosotros llegara gratis, ¿cierto? Cuando usted está en su casa con sus papás, toda la vaina, usted está comiendo y a usted no le cobran por eso. Pero es gratis para nosotros porque alguien ya lo pagó, ¿sí? Y de igual forma funciona con la salvación nuestra. La palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. ¿Por qué tiene que traer libertad nosotros esta enseñanza? Porque primero Dios ya nos dijo, ninguno de ustedes puede ser salvo por las obras, porque tendrían que cumplir el estándar que yo les entregué y hasta ahora ninguno ha cumplido. Pero como yo soy justo y tengo que hacer justicia, entonces de alguna manera lo que ustedes han hecho mal tiene que ser pagado. Hay un pasaje, bueno, el versículo 24 realmente lo está diciendo, dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Voy a continuar leyendo. Del versículo 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Esto es el propiciatorio, ¿sí? Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. Hasta ahí. ¿Dios obró con justicia o no obró con justicia? Yo les hago la pregunta. Ante todos los pecados que nosotros habíamos cometido, Jesucristo vino y dio su vida para que nosotros no fuéramos castigados. ¿Dios obró con justicia o no obró con justicia? Les pregunto. Voluntarios. Yo creo que obró con, ¿cómo le digo yo? Obró con, como dice usted, alguien más pagó la cuenta, pues obró con, no, obró con justicia en cuanto, o sea, hizo un regalo, él hizo un regalo o lo hizo por gracia. ¿Se hizo justicia o no se hizo justicia? ¿Cómo fue la pregunta? Que si Dios, por medio de la muerte de Jesucristo, aplicó justicia o no aplicó justicia. Ah, sí, la aplicó. Sí la aplicó, sino que la pagó fue Jesús. Ok. El concepto de justicia, Diego iba a decir algo. Que sí, porque él siempre es justo. Pero no hay duda de que siempre actúa con justicia. Ok, digamos que eso lo decimos por fe, porque confiamos en que es justo, ¿cierto? Pero realmente en ese suceso aplicó justicia. ¿Vemos que él aplicó justicia? ¿O lo decimos solo porque confiamos en que como Dios es bueno y justo, pues debió haber aplicado justicia? Si uno mira de otro punto de vista, diciendo que no es justo porque pagó a otra persona por el que cometió la falta. Ok. Dos cosas. Primero, si tiene sentido el hecho de que Dios obró, además de con justicia, obró primero con amor, ¿cierto? Porque para los que teníamos que pagar, nos eximió de la culpa por medio de alguien que pagó. Es decir, que obró tanto la justicia como el amor. Obró justicia porque lo que nosotros habíamos cometido no se quedó sin castigo. Eso sería impunidad. Si un juez simplemente dice, ay, yo les perdono, ofrezco, pórtense bien de ahí en adelante. Oiga, imagínense que un juez hiciera eso en este momento. Su hijo, su sobrino, su primo, su mamá, la mataron, violaron, secuestraron, descuartizaron, lo que sea. Y el juez dice, no, venga, obremos con amor. Perdonemos a esta persona y que no lo vuelva a hacer. ¿Usted cree que esa persona obró con justicia o no? Yo no veo justicia ahí, realmente uno dice, eso es un juez impune, está comprado, es un corrupto. La justicia significa que alguien tiene que recibir el castigo por ese delito que se cometió. Eso es justicia, pero algo más importante dentro de los atributos de Dios, que la justicia es el amor. Y Dios no puede contradecir ninguno de sus atributos. Es decir, imagínense esto, Dios es bueno completamente. Es decir, que Dios no puede mentir, porque él en sí mismo es verdad, es bueno, él es puro y santo. Así quisiera mentir, Dios no puede mentir, ese sería un atentado contra sí mismo, ¿sí? Y como se ama tanto a sí mismo por ser perfecto, no puede mentir, ¿sí? Caso similar funciona con Satanás. Satanás no puede decir la verdad, porque él en sí mismo es mentira, y así quisiera en sí mismo no puede decir algo verdadero, no puede amar, porque él no tiene de eso, no puede decir verdad porque no tiene de eso. Así mismo funciona con Dios, él no podría mentir así quisiera porque él es bueno, santo y perfecto. Se los digo porque Dios no puede contradecir ninguno de sus atributos. Dios es amor, pero también es justicia. ¿Y cómo hago para obrar con amor, pero también con justicia? ¿Cómo hago para que el amor no atente contra la justicia? Entonces, primero obro con amor y entrego a mi hijo para que pague por los pecados, para así hacer justicia. Y ahí obraron los dos atributos más importantes de Dios, ¿sí?
de tal forma que él no quebrantó su propia ley, hizo justicia porque cobró lo que se había hecho mal, y obró con amor porque mandó a su hijo a que pagara por nosotros. Dios perfectamente, si no fuera amor, si no estuviera entre sus atributos, simplemente hubiera aplicado la justicia. Y si ustedes pecaron, la paga del pecado es muerte. Y muerte es condenación. Pero como entre de sus atributos está el amor, también tiene que aflorar ese atributo. Esta solución o este producto, este servicio, esto que Dios nos ofrece, no puede ser válido para nosotros hasta entonces yo no haya entendido que estoy en una condición de pecador. Y por eso es que Pablo cita una cantidad de salmos y de pasajes del Antiguo Testamento que nos recuerdan las consecuencias de la violencia, de la mentira, de la maldad, de la fornicación, del adulterio, de todo lo malo que el mundo ha vivido y que usted y yo hemos vivido porque lo hemos visto o porque lo hemos hecho. Es decir, que utiliza las mismas vivencias nuestras para decirnos, vea, ustedes están mal. Y si siguen así, van a seguir acumulando y acumulando consecuencias hasta que finalmente van a tener que pagar por todo lo malo que han hecho. Si usted aún no puede reconocerse en esa condición, entonces seguramente le hace falta darse unos cuantos golpes más para finalmente decir, soy un pecador. Porque el pecado no trae nada bueno y siempre las consecuencias nos alcanzan. De lo bueno que usted haga, siempre las consecuencias lo alcanzan. Y de lo malo que usted haga, siempre las consecuencias lo alcanzan. Si usted aún no puede reconocer que es pecador, es porque aún no ha experimentado lo suficiente en el mundo, no se ha golpeado lo suficiente para darse cuenta que es pecador. Yo les decía hace unos días que el ser humano puede entender de dos formas, o aprender de dos formas, o con la vivencia o con el consejo. Dios nos ha dado la libertad de que aprendamos de las dos, y lo hizo desde el huerto del Edén. A Adán y a Eva primero les dijo, del fruto de este árbol no comerán, porque el día que de él coman, morirán. Ese es el consejo. Y como ellos obedecieron fue a Satanás, entonces comieron del fruto, desobedecieron a Dios y en ese mismo momento se sintieron desnudos y alejados de Dios. Es decir, que en ese momento, por medio de la vivencia, entendieron de que su pecado les había traído una mala consecuencia. ¿Sí? Y de ahí en adelante uno dice, bueno, con el ejemplo de ellos dos, basta. Si vivían en completa perfección, paz, santidad, no les faltaba nada, no había hambre, no había dolor, no había llanto, no había engaño, mentira, no había nada de lo malo, con una sola falta, con un solo ejemplo, yo aprendo, no necesito más. Pero de ahí en adelante la Biblia empieza a describir a todos los personajes que menciona la Biblia, todos cometen maldad. Caín mató a su hermano, de ahí en adelante solo es maldad, guerra, violencia, persecución, esclavitud, hambre, todo lo malo que usted puede imaginar, hasta nuestro tiempo. Y uno diría, bueno, pero yo ¿por qué tengo que pagar por las consecuencias de dos personajes que supuestamente eran mis padres? Si yo no he hecho nada. Primero Pablo nos explica y nos dice, venga, usted sí ha hecho algo malo. Es decir, incluso usted ha hecho cosas peores que lo que hicieron este par de personajes allá. Ellos simplemente desobedecieron una orden de tomar de un fruto. Usted ha atentado contra o ha transgredido peores leyes de Dios, que traen peores consecuencias. Entonces no diga, ay, por culpa de ellos yo estoy pagando las consecuencias. Y eso fue lo primero que hizo Pablo aquí, darnos a entender de que no éramos justos. Y lo segundo es que, bueno, esto lo explica mejor la parábola del hijo pródigo, donde el hijo se va, le pide a su padre que le dé la herencia que le corresponde, y de entrada es algo insólito porque las herencias se dan solamente cuando el padre fallece, pero él dice, démela ya porque me voy, ¿cierto? Es decir, yo con usted ya no más, porque nunca más nos vamos a volver a ver, porque para mí es como si usted se ha muerto, entonces démelo ya y yo me voy. Y el padre accede, le da su herencia, el hijo se va. Y la palabra dice que el hijo por allá se da cuenta de que se gastó la herencia, terminó comiendo con los marranos, recordó que en la casa de su padre había alimento y los trabajadores tenían techo y comida, y que él allá siendo el hijo
había terminado comiendo con los marranos. Los hijos que tenga ese muchacho alejado de su padre, ¿tienen alguna culpa de lo que ese muchacho hizo? Ninguna, pero simplemente la condición bajo la cual van a nacer va a ser alejados de ese padre o de ese abuelo, en ese caso. Así nacemos todos los que descendemos de Adán y Eva. Nacimos apartados de Dios. Por lo tanto, no tenemos culpa, pero heredamos una condición fruto de nuestros padres. Usted lo puede evidenciar en este momento. Muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, pagamos las consecuencias de lo que decidieron nuestros padres en algún momento. De cuánto se esforzaron por nosotros, de cómo nos guiaron, qué nos enseñaron, si nos cuidaron, si nos alimentaron, todo eso. Si nuestros padres estudiaron y tuvieron una buena posición, entonces nos pudieron dar a nosotros una mejor condición para nosotros a partir de ahí crecer, o si no lo hicieron, no tuvieron la forma, entonces no nos pudieron dar esas condiciones y nosotros no teníamos ninguna culpa, pero aún así nacimos en esa condición. Y tenemos que cargar con las consecuencias de lo que ellos decidieron en su momento. Funciona igual con lo que decidieron Adán y Eva en su momento. Nosotros no tenemos ninguna culpa, pero nacimos en una condición que es apartados de Dios. Es curioso el asunto, ya vamos a terminar con esto que nos está pasando un poquito el tiempo, porque uno ve que un niño, sin haber sido incluso enseñado por sus padres, un bebé, un niño de 1 o 2 años, sin habérsele enseñado cosas malas, el niño tira la comida. Y si está de mal genio, entonces le pega a la mamá en la cara y grita y hace berrinche, riega todo y está enojado. Y uno dice, venga, pero no pues que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién corrompió a ese niño de 2 años? ¿Quién le enseñó que tenía que gritar a la mamá? ¿Quién le enseñó que tenía que desobedecer, tirar la comida, hacer berrinche, llorar, romper todo lo que es? Eso nos habla de que en nosotros ya habita una condición de maldad y tenemos que cargar con ella. Y hasta que no reconozcamos esa condición, como dice el dicho, hasta que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que lo tiene. Y si yo no reconozco que tengo un problema, entonces eso hace que yo mantenga la misma condición siempre alejado de Dios. Eso lo mismo lo dijo Jesucristo. Yo no he venido por justos, sino por pecadores. Cuando usted se reconoce justo ante Dios, primero usted está haciendo a Dios un mentiroso, porque usted está diciendo, yo sí estuve en capacidad de cumplir con toda la ley, y sabemos que es mentira. Y segundo, usted se está excluyendo de los beneficios de Dios para justificarnos a nosotros, porque Jesucristo no vino por los justos. El justo o el aliviado no necesita el médico, sino el enfermo. Los pecadores como nosotros necesitamos una solución, necesitamos un médico, necesitamos que nos ayude a corregir nuestra condición de pecado, y ese es Jesucristo. Por eso les decía ahorita que como religión, muchas hay mejores que el cristianismo, si es que usted ve al cristianismo como religión. Es decir, que si usted busca riqueza, no sé, de pronto fama, de pronto profecía, que le digan se va a ganar la lotería, no sé, disciplina, mejorar hábitos, ¿cierto? Un mejor estado físico, no sé, controlar sus emociones, de pronto hay otra religión que le pueda servir más que esta. Pero si usted puede reconocer que su condición es la de pecador y que por eso estamos separados de la gloria de Dios, entonces usted va a reconocer que Jesucristo es el único camino y es la única alternativa para ser justificados, como lo dice Pablo, ante los ojos de Dios. ¿Listo? El problema de las religiones, yo creo que me estoy tomando el mal hábito de los pastores que dicen, ya voy a terminar, y no termino. El problema de las religiones es que, primero, reconocen que estamos de pronto en una condición de pecado, pero segundo, intentan construir una estructura que nos permita salir de un pozo con un lazo, y entonces empiezan como a enderezar el lazo hacia arriba, hasta que el lazo llegue hacia arriba y se ancle arriba para yo poderme subir. Empezamos a formar toda una estructura que nos permita salir de esa condición de pecado, y eso es imposible. ¿Sí? Es ilógico. Eso es lo que hace una religión. Entonces la religión le dice, vea, usted tiene que rezar tantos Padres Nuestros, tantos Ave Marías, tiene que confesarse, tiene que, y si no, entonces usted no puede ser salvo. Y si no, entonces no puede ser justo ante los ojos de Dios. Y si no, pero la palabra en Efesios nos está diciendo que por gracia, gratis somos salvos,
por medio de la fe en Jesucristo que pagó por nosotros. Las religiones hacen eso, construyen una estructura para tratar de salir de un pozo sin que haya arriba algo que lo ancle. Es decir, eso es tratar de subir un lazo de aquí para arriba y lo enderezamos y lo pulimos, empezamos a subir y eso es imposible. Eso es religión y eso es lo que ha inventado el ser humano toda la vida. Porque primero reconocemos que hay maldad en nosotros, pero segundo, queremos buscarle una solución a ese problema. Y ese problema no tiene solución sino desde afuera. Que desde afuera tiren un lazo para nosotros poder salir de ahí. Que desde afuera alguien tenga misericordia de nosotros y nos saque de ahí, de esa condición de pecado. Y eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. ¿Listo? De esto hay muchísimo tema. Esto es lo que a grosso modo Pablo quiere o trata de explicarnos en lo que acabamos de leer del capítulo 3, del capítulo 3. Hay mucho más y de ahí en adelante sí que nos va a empezar a explicar cómo funciona el tema de la justificación y por qué Jesucristo y de qué forma y ahora qué tenemos que hacer y entonces qué pasó con la ley, entonces ya no está válida la ley y entonces ahorita para qué sirve. Todo eso empieza a explicarlo Pablo de ahí en adelante, pero hasta ahí, si usted solamente decidiera estudiar hasta ahí, ya tiene el conocimiento necesario para ser justificado ante Dios, si es que usted cree en Jesucristo y confía en Él. ¿Sí? Si usted esta noche, Dios no lo quiera, le da un paro cerebral, un infarto, ese bronco aspira, se le va el arroz por el camino viejo, cualquier vaina de esas, y usted en este momento confía en Jesucristo, ya sabe para dónde va, como lo hizo el ladrón a la derecha al lado de Jesucristo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y uno dice, pero este man rompió todos los mandamientos de la ley, seguramente no diezmó, no ofrendó, no hizo obras de caridad, no, robó, mintió, por eso está en esa cruz. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se trata finalmente de que confiemos en Jesucristo. Se trata de que entendamos que solo es el único camino para llegar a Dios. Como lo dice la Escritura, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Si usted quiere intentar buscar otro camino, eso es una ofensa realmente para Dios. Eso es como si usted quisiera pagarle a Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es como si alguien matara a su hijo y usted y el gobierno o un juez o cualquier entidad viniera a decirle, venga, ya no llore más, yo voy a pagarle por su hijo para que deje tanto show. ¿Cuánto le debo? ¿3.000 millones? ¿5.000 millones? Y uno, bueno, el dinero puede servir, pero realmente el dinero paga la vida de ese hijo. Uno diría, venga, eso es una ofensa realmente para mí, usted no entiende el valor que se representaba el hijo para mí, usted quiere realmente pagarme por mi hijo. Usted no ha entendido el valor de la muerte de mi hijo. Eso es religión. Eso es lo que hace la religión, tratar de que nosotros hagamos méritos para pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y eso es una ofensa ante Dios, ¿sí? Vamos a terminar ahí. No sé si alguien tenga algún comentario, algún aporte, alguna inquietud para concluir.